Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Karen Rivera, con Rafael García Villegas, también hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, tenemos un estreno cinematográfico, Rafa, que a mí me emociona mucho porque pues es uno de los documentales, o quizá el documental más visto en toda la historia del arte. Y no tiene que ver con superhéroes, tiene que ver con uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Un superhéroe en algún sentido también, ¿no? Un genio. Un genio, indiscutiblemente, Caravaggio. Pero también, como ya bien refieres, Laura Barrera, queremos saludarte. Es miércoles de ciencia con Karen Rivera. Buenas noches. Viernes de ciencia, muy buenas noches. Y vamos a hablar de la segunda causa de muerte a nivel internacional, el infarto cerebral isquémico. Ustedes recordarán, Gustavo Cerati por ejemplo, sí, padeció de este accidente cerebral y bueno, lo que le provocó la muerte después. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Qué ocurre con nuestro cerebro? ¿Cómo podemos quizás evitarlo? Más adelante lo vamos a platicar en esta sección. Y también hay muchas personas que sobreviven y quedan muy bien y están muy bien, muy sanos, pueden tener una vida normal después de tener un episodio de este tipo. Son más menos y es muy complicado, por eso es importante tocar el tema. Efectivamente. Bueno, pues vamos a platicar también de algo que ocurrió en la Olimpiada del 68 que se realizó en México, que no tiene que ver precisamente con deportes. De manera particular, la Olimpiada Cultural, es que ya me preocupé con eso que estoy confundiendo los días, estoy muy preocupado. La Olimpiada Cultural que se inauguró por primera vez a la par de los Juegos Olímpicos en nuestro país, y aquí en México tuvo destacada presencia el jazz. Pablo Prieto viene a platicar con Juan Arturo Brennan a propósito de lo que sucedió en México hace 50 años. Bueno, pues con esto y más comenzamos hoy viernes, Planeta Tierra, Rafa. Gracias, me quedo. Quédense con nosotros. ¿Y qué te parece, Rafa, si empezamos con fotografía? ¿Cómo ves? Me encanta la idea. Después de 44 años, el ganador del World Press Photo vuelve a ser latinoamericano. Se trata de Ronaldo Schmidt, que comparte recuerdos de aquel instante en el que logró congelar el tiempo en medio de revueltas en Venezuela. La manifestación era larga y fue muy grande, muy extensa. Había muchos manifestantes y ese día estaban especialmente aguerridos. Hace exactamente un año, el fotoperiodista Ronaldo Schmidt se encontraba en Caracas, Venezuela, cubriendo las violentas protestas en contra del presidente Maduro que se llevaron a cabo entre abril y julio en el país sudamericano. Este es el relato detrás de una gran fotografía. Había dos calles grandes de la ciudad, dos avenidas grandes de la ciudad en enfrentamiento. A mí me tocó una y a otro compañero otra. Mi calle acabó el enfrentamiento y yo fui a la otra. Cuando llegué a la otra avenida, ahí estaba mucho más violento. Un vehículo blindado había atropellado, le había pasado por encima a unos manifestantes. La Guardia Nacional del gobierno pierde una moto. En un enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo, pierden una moto y los manifestantes la toman como una especie de trofeo, así como haberle ganado la moto a la Guardia Nacional. Era un 3 de mayo cuando en medio del caos y la incertidumbre, Ronaldo tuvo el temple necesario para inmortalizar un instante atroz y desgarrador de la historia reciente de América Latina, tan solo la punta del iceberg del conflicto venezolano. El joven José Víctor Salazar Balsa ardió en llamas por una explosión fortuita y el destino o la gracia del fotoperiodista quiso que Ronaldo estuviera allí para que ese día tomara la fotografía que le valió el World Press Photo 2018. Y un manifestante lanzó una bomba molotov que incendió la moto. Esa moto queda incendiada, pero no pasa nada, mayor cosa. Yo estaba haciendo exactamente fotos con ellos, yo me quedé con ellos porque la escena yo pensaba que iba a generar seguramente otro conflicto con la Guardia Nacional tratando de recuperar esa moto. No la iban a perder tan fácil, era la idea que yo tenía. Y me quedé ahí. Pero cuando vi la escena tan peligrosa con el fuego y la moto, decidí retirarme y llegó otro manifestante y golpea el tanque de gasolina de la moto con un tubo y hace que explote. Este muchacho, José Víctor, estaba parado justo enfrente del tanque y él recibe la mayor parte de la explosión de la gasolina. Él estaba parado enfrente y lo baña y él reacciona corriendo. Yo iba caminando de espalda, escucho la explosión y reacciono levantando mi cámara y empiezo a fotografiar la explosión. Todavía no sabía que había gente dentro de eso.
Cuando estoy fotografiando, él sale del medio de las llamas nos rodeaban, era fuego por todos lados, él sale del medio de las llamas y pasa al lado de mí. Toda la escena descrita dura cerca de 14 segundos, desde el momento de la explosión hasta el instante en que el fuego dejó de arder sobre el cuerpo de José Víctor. Él se para, José Víctor se para y se va caminando, cosa que nos impresiona a todos. Mirarlo, bueno, es fuerte, para los que estuvimos ahí es muy fuerte. Y creo que el impacto de esta foto, que la gente que no conoce la historia de los que estuvimos ahí, igual es muy fuerte. Es un hecho que marcó ese día, esas protestas en Venezuela. Creo que lo más importante es eso, si la comunidad internacional, el foco de la comunidad internacional voltea a ver estos conflictos y busca soluciones y se lograsen soluciones, creo que es la función principal del fotoperiodismo, contar para buscar soluciones. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues qué situación logró este reportero, este documentalista de imágenes captar, y además el impacto que puede tener también en visibilizar una situación de conflicto en la cual tendrían que participar otros países, encontrar soluciones para todas las partes. Y bueno, esto tiene que también ver con un documento, porque precisamente pues es este género que vamos a presentarles, y dentro de los documentales, este que vamos a ver es el que se refiere al arte, el más visto en la historia de Italia, tuvo 130,000 espectadores y esta noche tiene su estreno en México. La vida de Caravaggio es llevada al cine y se presentará en las salas del país. Después de su estreno en Europa, el cineasta mexicano Jesús Garcés está en México para presentar esta película, en la que se aleja del mito y se acerca al hombre de carne y hueso. Es una película con 3 diferentes niveles. El primer nivel es Michelangelo Merisi Caravaggio, hombre. El hombre con todas sus pasiones, sus defectos, sus odios, y eso lo represento con una puesta en escena abstracta, pero también muy emotiva, ¿no? El segundo es la representación de la vida de Caravaggio. Contamos la vida a través de las pocas cosas que se conocen de él, que son los actos de los procesos, porque Caravaggio tuvo una vida, no te puedes imaginar. Y el tercer nivel son las obras de Caravaggio, que te cuentan mucho de la vida de Caravaggio. La película la filmé en 8K, entonces yo entro hasta dentro de los cuadros. Es una cuestión. Tú logras sentir los cuadros, estar dentro de los cuadros, ves cada pincelada de Caravaggio, y algunas veces con este formato que es el 8K me permitió hacer ver cosas que el ojo humano no lograba ver. Caravaggio fue un hombre rodeado de leyendas. Lo que sí se sabe es que fue irascible y buscó peleas, incluso asesinó, y por eso fue condenado a la pena capital por el Papa. Dejó poca obra, pero con ella cambió el mundo del arte. Los cuadros que están en la película los seleccionamos con el profesor Strinati para que nos cuenten una evolución, sea como persona que como artista. Porque cada cuadro, la cosa increíble de Caravaggio es que como no tuvo ningún biógrafo oficial, entonces, ¿qué es lo que nos habla de él? Los documentos judiciales y sus cuadros. Y esa es la cosa más bonita, que tú ves en los cuadros la evolución y el dolor de Caravaggio. Tú lo ves cuando huye y el dolor que tiene, el problema de la misericordia, de la libertad. La película está basada en documentos del Archivo Diocesano de Milán, el Archivo Central de Roma, y contó con el apoyo del Vaticano. Durante la investigación, se descubrió un documento en el que se señala que Caravaggio pudo haber realizado una pintura para una congregación en México. Esto se tendrá que investigar, ya que el cuadro no está en la iglesia de la Congregación de la Santísima Trinidad. La iglesia está cerca de la Merced, la iglesia está todavía allí. En la iglesia no está el cuadro porque ya fue a ver y el cuadro no está allí. Esta congregación en esos años era una congregación importante porque era la congregación de los peregrinos y los convalecientes. Estamos siguiendo varias líneas para ver si hay un contrato firmado, si él dio el cuadro, si se firmó, o si hay un cuadro si hay un documento que diga que lo enviaron a México.
Más allá de que el cuadro, puede ser que haya pasado un cuadro de Caravaggio en México, pero yo creo que la cosa más importante que nos dicen estos documentos es la importancia que tenía México también en ese momento, ¿no? En el panorama, que podían permitirse de llamar al pintor más de moda en Roma y pedirle un cuadro. Noticias 22, Alberto Aranda. Alma y sangre, la leyenda detrás de este gran personaje, uno de los maestros indiscutibles del periodo barroco. Hay que darse una vuelta y, por supuesto, disfrutar de este documental y romper el récord de taquilla de Italia, ¿por qué no? Y la búsqueda de la verdad a cualquier precio fue la constante que marcó la vida del poeta y cineasta Pier Paolo Pasolini, una figura, podríamos decir, controversial, a la que el crítico literario Filippo Laporta ha dedicado cuantiosas reflexiones. Como parte de la cátedra dedicada al realizador de Teorema, el reconocido crítico literario italiano Filippo Laporta impartió la conferencia Una verdad incómoda, Pier Paolo Pasolini. Yo creo que Pier Paolo Pasolini fue la figura de intelectual más discutida, más escandalosa de la cultura italiana después de la Segunda Guerra. Él fue un escritor, poeta, predicador laico, fue moralista, fue polemista cultural, realizó muchas obras literarias, películas, algunas veces con un poquito de megalomanía también, con un poquito de voluntarismo y de genialidad diletantesca. La Cátedra Pier Paolo Pasolini de Cultura Italiana es una iniciativa de la Universidad del Claustro de Sor Juana a través de su Dirección de Difusión Cultural en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura, que tiene como propósito generar un espacio de promoción, estudio y reflexión crítica de la cultura italiana, centrado en la producción literaria, ensayística y cinematográfica. Los poemas de Pasolini son ensayos sobre la poesía. Las películas de Pasolini son ensayos sobre el cinema. Las obras teatrales de Pasolini son, en alguna manera, ensayos sobre el teatro. Yo creo que el ensayo es la clave de lectura de Pasolini. El ensayo como género que en la modernidad inventó Montaigne. Entonces yo estoy pensando no al ensayo académico, sino al ensayo libre, el ensayo libre, el ensayo personal, el ensayo digresivo. Yo creo que es la manera de leer Pasolini. Descrito como profético, extremista, trágico y visionario, Pier Paolo Pasolini ha sido objeto de estudio y escritura de 2 libros por parte del maestro Laporta: Pasolini, uno gnóstico innamorato de la realtà, de 2002, y Pasolini, de 2012. Un crítico italiano importante, Geno Pampaloni, escribió lapidariamente sobre Pasolini. Nos lo amábamos porque él amaba la vida. Pero yo me pregunto, ¿en cuál manera Pasolini amaba la vida? La amaba en una manera extrema. La amaba, yo podría decir, parafraseándolo, la amaba con dulzura y violencia. Pasolini amaba la vida solamente si la vida logra ir más allá de sí misma. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Vamos a una breve pausa. La invitación a que sigan con nosotros, y aunque hoy no tengamos pregunta, pónganse en contacto a través también de las redes sociales. En nuestras redes sociales. Hacernos también saber sus comentarios. Un abrazo, por supuesto, a Paco Mares y otro a Ramón Ríos, nuestro camarógrafo, que fue su cumpleaños el día de ayer. Muchas felicidades, Ramoncito. Una pausa y volvemos. El Corredor Cultural Roma Condesa llega a su 20ª edición este fin de semana.
Este 5 y 6 de mayo se llevará a cabo el Corredor Cultural Roma Condesa, recorrido que promueve la arquitectura, cultura, diseño, gastronomía y música de ambas colonias. Arrancamos con 18 espacios y hoy en esta edición tenemos 50 que abarcan las distintas disciplinas que están sucediendo en la zona, ¿no? Creo que esa parte ha sido importante como para impulsar el desarrollo cultural de la zona, pero también para que la gente conozca lo que está pasando aquí. La oferta de espacios abiertos es vasta, sin embargo, este año se ofrecen recorridos temáticos de manera gratuita. Y ahora, para festejar nuestra 20ª edición, lo que queremos hacer es una serie de recorridos para realmente salir a la calle, invitar a la gente de manera gratuita. Con Arquine vamos a hacer uno de arquitectura, con RMX uno de música, con Lo Oficial uno de moda, con Cool Hunter uno de diseño, con Gastrotour uno de gastronomía. Entonces, a través de nuestras redes sociales, la gente puede inscribirse, ganar. Ahí tenemos diversas trivias, concursos, para poder tener un lugar en uno de estos recorridos, que la idea es pues, salir a la calle, recuperar un poco la memoria de este barrio y también conocer estas nuevas propuestas que están sucediendo. La zona que comprende ambas colonias fue una de las más afectadas por el sismo del 19 de septiembre. La intención de este tipo de propuestas es reactivar la economía y oferta cultural en los espacios abiertos al público. Hacemos mucho uso de los espacios públicos. Con los premios Fénix vamos a tener una proyección, Una Mujer Fantástica, el sábado a las 8 de la noche de manera gratuita en el Foro Limber del Parque México. Digo, sin duda es muy importante. La zona estuvo muy fracturada por el temblor. Hoy estamos mejor, no se ha recuperado del todo. Entonces creemos que este tipo de eventos, ¿no? Impulsar a la gente a que venga, a que salga a la calle, a que de alguna manera valore la zona, pues es la manera que nosotros tendremos de seguir luchando por la zona y de seguirla conservando. Para una mejor planeación del recorrido que se llevará a cabo este fin de semana, es recomendable visitar la página ccromacondesa.mx o pueden solicitar un mapa físico en los espacios participantes. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Vamos a platicar de una situación que afecta a 15 millones de personas en todo el mundo y que en muchas ocasiones llega a ser mortal, no todas las veces, esto hay que aclararlo muy bien. Hablamos del infarto cerebral isquémico. ¿Qué es? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, nos lo explica Karen Rivera. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. El cerebro es un órgano complejo y metabólicamente caro. Consume el 20% de los nutrientes que ingerimos a través de alimentos como las frutas, las verduras y las legumbres. Si se interrumpiera este paso de nutrientes, habría consecuencias graves, como por ejemplo el infarto cerebral isquémico, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 15 millones de personas al año. Para conocer este padecimiento, el doctor Luis Tovar y Romo nos lo explica. Un infarto cerebral isquémico es una patología que ocurre de manera aguda, es de presentación súbita, es muy común en individuos de nuestra sociedad y es la primera causa de disfunción permanente, de discapacidad permanente en los individuos que la sufren y que sobreviven al infarto. Es la segunda causa de muerte en nuestro país y en los países del mundo desarrollado. Se genera porque el cerebro deja de recibir los nutrientes que vienen en el torrente sanguíneo, principalmente deja de recibir oxígeno y glucosa, que son elementos importantes para la producción energética que necesitan las neuronas para funcionar. ¿Cuál es el motivo por el que el cerebro deja de recibir elementos como oxígeno y glucosa? La respuesta es porque cuando ocurre un infarto cerebral isquémico, se genera una obstrucción transitoria o permanente del flujo de la sangre. Dependiendo de la zona cerebral donde se obstaculice este flujo, se van a presentar las consecuencias. Por ejemplo, si se muere o si se ocluye la perfusión sanguínea en un área de la región de la corteza que coordina el movimiento, que se llama corteza motora, entonces los miembros
anteriores o posteriores que son coordinados en esta región específica del cerebro ya no van a poder moverse. Si se muere una región de la corteza visual, la persona pierde la capacidad de ver. Aunque no existen una serie de causas definidas que provoquen un infarto de este tipo, sí se pueden encontrar algunos factores como el tabaquismo, la mala alimentación y un tipo de vida sedentaria como la ausencia de ejercicio y la obesidad. Incluso, un golpe en cualquier parte del cuerpo puede generar un coágulo de sangre que después sea el causante de la obstrucción sanguínea. Cuando ocurre un infarto cerebral, los síntomas que una persona puede percibir son un intenso dolor de cabeza, puede percibir que no tiene una coordinación de los movimientos de manera adecuada, que no puede mover las manos, que no puede hablar, que tiene un lenguaje atropellado. Las personas hablan como si estuvieran borrachas, pierden la sensibilidad en las manos, pierden la sensibilidad en alguna parte de la cara, pierden la visión, no tienen una visión borrosa. Esos son síntomas del infarto. Cuando una persona presenta estos síntomas, lo que tiene que hacer es inmediatamente dirigirse a un centro hospitalario que tenga la capacidad de atender estos síntomas para tratar de prevenir que las consecuencias del infarto sean muy fuertes. El doctor Luis Tovar y Romo considera importante que la investigación científica y biomédica se centre en este padecimiento que genera la muerte de más de 150,000 personas en México. Hasta aquí la información científica. Muy buenas noches. Muchas gracias, Karen Rivera, y a tomar nota, por supuesto, de estas estadísticas para evitar en medida de lo posible este tipo de enfermedades. Y en el Museo Franz Mayer se rinde homenaje a la labor de los colectivos de madres que no desisten en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Agnosis es el título de la exposición del fotógrafo Bernardo Aja, y también es una enfermedad visual que quien la padece puede ver, pero es incapaz de entender, describir o reconocer lo que mira. La muestra gira en torno a los miles de desaparecidos y a los grupos de mujeres que se han organizado para buscarlos. También critica la incapacidad de las autoridades de reconocer la encrudecida ola de violencia y muerte que reina en todo el país. Estos problemas que hay que rescatarlos y que además como artista no puedo voltear la cabeza, no puedo mirar hacia otro lado. Me siento muy comprometido realmente, ¿no? Y creo que esta es la muestra de mi compromiso. Pues una sala en el Franz Mayer donde puedes ver cómo estas fantásticas y recias mujeres todos los días, sin excusa, a primerísimas horas de la mañana, salen a buscar a sus hijos, maridos, parientes, hermanos, e incluso cuando les encuentran continúan la búsqueda, ¿no? El autor se aleja del amarillismo y de la imagen de nota roja, elude el siempre socorrido sentimentalismo para mostrarnos a grupos de ciudadanos que, armados con palas, picos y varillas, buscan incansablemente restos humanos en parajes desolados. El colectivo Solecito es el colectivo que está detrás del hallazgo de Colinas de Santa Fe. 287 seres humanos, 287 mexicanos que perdieron su vida en esa terrible violencia que se impone en Veracruz y que estaban enterrados de esa manera clandestina, tan nefasta. Nosotros los rescatamos y son 287 personas que esperamos regresen sus cuerpos a sus familiares. Nosotros somos varias mujeres que buscamos en fosas clandestinas a nuestros hijos desaparecidos. Hasta hoy, casi cerca de 4 años trabajando, llevamos 122 cuerpos localizados y el 90% identificados. Trabajamos para encontrar a nuestros hijos desaparecidos. Son cifras que si fueran de una catástrofe natural, todo México se paralizaría y vendría ayuda de todos lados. Y el presidente estaría presente. Pero como es una catástrofe humanitaria nada más, no le llama la atención al presidente. Yo intento dar a estas mujeres muchísima dignidad. Es lo que más me importa, ¿no? Es lo que más me interesa, ¿no? Dignidad, elegancia, personalidad y sobre todo identidad, ¿no? Son realmente mujeres de las que he aprendido muchísimo. Son increíbles. La exposición Agnosis permanecerá en el Museo Franz Mayer hasta el próximo 13 de mayo. Noticias 22, Julio López.
En otros temas, el científico Said Infante encabeza un proyecto editorial que busca acercar la ciencia de forma sencilla, de forma divertida, lúdica, al público infantil, sin perder el rigor y decisión que caracteriza a esta rama del saber humano. Después de observar la deficiencia en la enseñanza de la ciencia en nuestro país, Said Infante, miembro del Colegio de Posgraduados, decidió poner su pequeño grano de arena para tratar de dar solución a este problema y creó la colección Cohete a la Luna, especializada en títulos de ciencia en lenguaje accesible para niños. Pero ya habiendo surgido ese libro, dije, bueno, ¿y por qué no hacer una colección de ciencia para niños? Claro. No, me puse a investigar y no encontré. No digo que no exista. Es muy difícil probar que algo no existe, ¿verdad? En México, quiero decir. No, en el extranjero sí existe, sin duda. Oxford University Press tiene una colección muy buena. Voy a ver si les compro algunos derechos. Después de este primer título, llamado De la A a la Z, los nematodos colorean nuestras vidas, Said Infante editó 2 más en esta colección. Se enteró otra académica nuestra del Colegio de Posgraduados, que es una institución de enseñanza de posgrado en ciencias agrícolas, y me llevó un libro que ya tenía escrito, que es el que se llama La genética sí es cosa de juego. Muy, muy bonito. Ya lo tenía escrito e ilustrado, pero muy mal ilustrado. La gente no sabe cosas de edición. Entonces yo lo tomé, se lo di a una jovencita de 18 años, que fue la ilustradora, se llama Daniela de la Torre. Fue su primer trabajo pagado. El tercer libro de la colección es La ciencia y yo, preguntas hipotéticas por científicos de verdad. Los libros se pueden adquirir en la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo o escribiendo al correo que aparece en pantalla. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, no solo en El Sótano, en ese correo que vieron, aquí en Noticias 22 también les tenemos 3 colecciones de este Cohete a la Luna para las primeras personas que nos escriban a la dirección que aparece en estos momentos en su pantalla. Noticias22@canal22.org.mx. Córranle a enviarnos un correo. Para despertar la inquietud de las nuevas generaciones, hoy que no me están haciendo sinapsis mis 2 neuronas, sería bueno también que les hicieran una lectura a estos libros. Que a los niños sí les haga sinapsis, ¿no? Por lo menos a ellos, y que les haga provecho. Vamos a una pausa. Volvemos. El joven cineasta mexicano Ariel Gutiérrez ya tiene preparadas las maletas para viajar a Cannes. Su película Los tiempos de Héctor fue una de las 17 cintas seleccionadas para proyectarse durante la cita fílmica allá en Francia. El cortometraje Los tiempos de Héctor del director Ariel Gutiérrez es uno de los 17 trabajos seleccionados de entre 2.426 películas de todo el mundo que forman parte de la sección Cine Foundation del Festival Internacional de Cine de Cannes. Muy contento, muy honrado y muy motivado por representar dignamente a mi escuela y a mi país. Esta es la historia de un ángel de la muerte, un médico que ayuda a sus clientes a bien morir. Fermín y Andrea fueron muy entregados y hicieron una magnífica labor y se apropiaron de los personajes, que es lo mejor que puede pedir un director. Yo interpreto el personaje de Mónica Dávalos, se llama en el guión. Es un personaje que a muy temprana edad se descubre una enfermedad terminal, la cual no me interesa ni siquiera describir porque no es necesario, pero es una enfermedad incurable y terminal, y ella toma la decisión de pedir la asistencia de este personaje, que es el personaje de Héctor, que es un médico que se dedica a hacer suicidios asistidos y eutanasias de manera clandestina e ilegal. Pues lo que pasa es que es un tema que está presente siempre en nuestra vida, además que no lo razonamos, ¿no? Salvo cuando llegan momentos como estos personajes, donde sí tienen que pensar en sus últimos días, ¿no? Y pensar en cosas tan simples como qué es lo que vas a hacer
¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer en este día que te queda de vida o que tú has decidido que es el último, ¿no? A pesar de ser una historia que gira en torno a la muerte, en realidad esta es una película que celebra la vida. El director nos deja claro que cada segundo que pasa es único e irrepetible. Noticias 22, Julio López. Interesante, enhorabuena de verdad por esta presencia en Cannes. Y ahora nos vamos al teatro. Teseo y el Minotauro llegan a escena para mostrarnos la faceta más divertida, desenfadada de ¿quién creen? Sor Juana Inés de la Cruz. Que aquí cantan lo que penan y allá penan lo que cantan. Amores más laberinto se presentó por vez primera en 1689. Es una de las 3 comedias seculares que Sor Juana Inés de la Cruz escribió. Es una comedia de enredos, escrita en conjunto con Fray Juan de Guevara, quien se encargó del segundo acto. A mí me interesa por muchas razones. Primero, me interesa mucho que la gente sepa que los clásicos están al alcance de la mano, que no son para especialistas, que uno se la puede pasar muy bien viendo una obra de Sor Juana Inés, por ejemplo, que es muy divertida, y que la gente se acerque a esta experiencia. El rey Minos desea vengar la muerte de su hijo. Durante 9 años, exige cada año que 7 jóvenes atenienses sean entregados para morir en el laberinto del Minotauro. Es una trama que me gusta por varias razones. La primera de ellas es Sor Juana Inés mirando el mito griego y nosotros mirando a Sor Juana Inés mirando el mito griego, ¿no? Entonces eso nos permite jugar con muchas cosas, un poco anacronías, ¿no? Que van sucediendo durante la puesta en escena. Adaptada por el maestro Guerrero, Paola Izquierdo y Horto Soyuz, la puesta en escena es un divertimento escénico cuyo tema central es el amor, con una perspectiva de género. Algo que también me gusta de esta obra es que las 2 infantas son las protagonistas. O sea, Teseo está ahí casi como el objeto de deseo y ellas dicen, no, lo tengo que enamorar, yo lo voy a salvar. Prefiero morirme a que se muera él y me lo quiero llevar. Entonces vemos también una iniciativa femenina fundamental que le da una perspectiva de género, ¿no? Siempre son como las mujeres el objeto del deseo y los hombres luchan por ellas. Bueno, aquí es al revés. Fermín Zúñiga, Paola Izquierdo, Sonia Franco, Fabián Verona, Fernando Memije, Ginés Cruz, Martín Becerra, Alergia Abrego y Darinka Olmedo nos ofrecen esta propuesta escénica que, a pesar de ser un clásico, se ha contextualizado y se ha modernizado sin perder la esencia del texto, con un buen manejo del verso, haciéndolo contemporáneo, divertido y respetuoso del original. No faltará algún ardid para que atento a tu amor la deje y te quiera a ti. Están todos invitados, Amores más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz, en el foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Estamos sábados y domingos a las 12:30 hasta el 20 de mayo. Y luego en julio regresaremos al Benito Juárez. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Vuestra Majestad, que no es bien que una crueldad tan... Bueno, si les gusta el béisbol, ya seguramente saben que hoy comienza la Serie Mexicana 2018 en Monterrey con motivo del 5 de mayo. Es la primera vez que la novena de los Dodgers visita territorio mexicano en temporada regular y por eso Noticias 22 Digital nos comparte la siguiente cápsula. Queremos tanto a los Dodgers porque... Se mudaron de Brooklyn en 1957 para llegar al sur de California, en Los Ángeles, teniendo primero como casa al Coliseo para después pasar al Dodger Stadium, lugar que en 1962 construyó Walter O'Malley en la parte latina de la ciudad. Queremos tanto a los Dodgers porque... El Dodger Stadium es una de las catedrales del béisbol moderno. Con un aforo de 56,000 personas, ha albergado 9 series mundiales, 12 juegos sin hits y el mítico juego perfecto de Sandy Koufax. Fue sede olímpica en 1984 y será nuevamente en 2028. Ha sido el recinto donde fans de los Beatles, Rolling Stones, David Bowie, U2 y también el Papa Juan Pablo II han ovacionado a sus ídolos. Queremos tanto a los Dodgers porque...
llevó a la lomita al pitcher mexicano más grande de todos los tiempos, Fernando Valenzuela. El Toro de Choaquila recibió el llamado de Tom La Sorda un Opening Day de 1981. El novato sorprendería al alzar los ojos al cielo antes de lanzar y también sorprendería al ganar juego tras juego como pitcher abridor. Derrotó a los Yankees en un juego de 9 entradas en la Serie Mundial de 1981, que conquistaría junto con el trofeo Cy Young y fue nombrado el novato del año. Fernando Valenzuela, who threw 149 pitches tonight. That wasn't one for the Art Museum, but it was efficient and he got the job done. Queremos tanto a los Dodgers por la Fernandomanía. Un joven de 20 años de Navojoa, que apenas mascaba el inglés, tuvo comiendo de su zurda a LA. Cuando el número 34 lanzaba, asistían al campo de pelota de 7,000 a 10,000 personas más que en cualquier otro juego. Su screwball era imbateable y su carisma robaba strikes de las gradas. Mujeres blancas o latinas querían pasar más de la primera base con el Toro, y hasta el más güero del Dodger Stadium portaba un sombrero de charro gritando Fernando. Queremos tanto a los Dodgers porque su tribuna reúne más personalidades que una revista del corazón. Entre el jardín central y el dugout hemos visto con la gorra de los Dodgers a Lady Gaga, Tom Cruise, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Gene Simmons, Christina Aguilera, Rihanna, Kobe Bryant, Samuel L. Jackson, Danny DeVito, Steve Aoki, Flea, las Kardashian, David Beckham y Danny Trejo. Queremos tanto a los Dodgers porque cerca de un 43% de la entrada en el Dodger Stadium es de afición latina. Esto es gracias a que los Dodgers fue el primer equipo en Grandes Ligas en transmitir por radio y televisión sus juegos en español. Celebran el último domingo de cada mes el show latino Viva los Dodgers y han registrado como propiedad intelectual el Spanglish más conocido de las Grandes Ligas. Los Dodgers, como se le llama con cariño a la novena de Los Ángeles. Ahí está. Oh, qué tiempos, qué buenos tiempos, ¿verdad? De Fernando Valenzuela, por supuesto. Y la invitación a los aficionados del béisbol a seguir hoy esta serie que arranca, ya lo decíamos, en Monterrey a las 8:10 de la noche y mañana sábado y domingo continúa allá en la Sultana del Norte. Y con esto, Laura, una noticia, no hay Nobel de Literatura este año. Bueno, no, parece ser que lo que se va a hacer es anunciarlo el próximo año. Y van a juntarse 2 premios. Vamos a ver eso en el recorrido por el mundo. Oficialmente no se realizará la entrega del Premio Nobel de Literatura este año. La decisión fue tomada por la Academia Sueca como consecuencia de las acusaciones de abuso sexual que giran en torno a algunos miembros de la entidad. Sin embargo, el resto de los galardones no sufrirá ningún cambio y el Premio de Literatura 2018 se entregará el próximo año junto al ganador del 2019. El padre del comunismo, Carlos Marx, fue homenajeado en su ciudad natal, Trivaris, Alemania, con motivo de su aniversario 200. Los festejos comenzaron con la develación de un busto de 5 metros y 3 toneladas donado por China. La decisión de aceptar este obsequio del país asiático ha generado opiniones divididas. De hecho, esta propuesta fue evaluada por los alemanes durante 2 años, hasta que finalmente decidieron aceptarla. Luchadores de sumo subieron al ring con bebés en sus brazos en una batalla de lágrimas. Este evento forma parte de un ritual realizado en el templo de Sensoji en Tokio y se cree que atrae la buena salud y ahuyenta el mal. A la celebración llamada Sumo Llorón acudieron 160 bebés que fueron mecidos de 2 en 2 por luchadores amateur hasta romper en llanto. La tradición se celebra en distintos puntos de Japón. Los pequeños participantes son elegidos por sorteo y deben tener 1 año de edad. Bueno,
Bueno, anoche llegó a la capital la gira de documentales ambulante Rafa, que es muy esperada, que nos ha permitido hacer una revisión de lo que se está haciendo en ese ámbito, en el mundo contemporáneo, porque hay cosas que están de México, algunos temas relacionados con México, pero también lo que está ocurriendo en tomarle el pulso a todo el planeta. Aquí tuvimos a su directora y entre los documentales que sobresalen es un tributo fílmico a Rubén Blades. Mi papá lo que hizo fue sentarse conmigo mucho tiempo a hacer el baqueteo. Pacutucu, pacutucu. Cuando terminó la cuestión, que ya yo quería tocar, ¿no? Le digo, ¿y ahora qué hago? Me dice el papá, yo no sé. Me dijo, esta es la base. Ahora, a ver qué te sale. Yo no me llamo Rubén Blades, documental que refleja la parte íntima del artista panameño. El director Avner Beneim te va llevando de la mano a través de una narrativa visual. Veremos a un Blades en momentos cumbres de su carrera sobre los escenarios y cómo ingresó al mundo de la música, justo después de concluir sus estudios como abogado. Beneim traslada las palabras de Blades a imágenes para retratar las dos vidas del artista, esa cara íntima del espacio de su hogar y la de los escenarios. Yo tengo mi testamento hecho. Esto es una parte de ese testamento. Yo escribo cuando me molesta algo. Especialmente cuando hay gente como Donald Trump en este mundo. Yo soy un neoyorquino por adopción, pero yo soy panameño y llevo el Panamá dentro de mí. Sorpresa te da la vida. A lo largo del documental también intervienen artistas como Sting, Resident Calle 13, Paul Simon, Larry Harlow e Ismael Miranda. Una pequeña muestra de un artista que ha trabajado junto a las principales figuras del mundo de la música. Este próximo fin de semana, en el marco del Festival Ambulante, se estrenará este documental en la Ciudad de México. Y en la segunda quincena del mes de mayo, Blades ofrecerá 2 conciertos en el Teatro Metropolitano. Para Noticias 22, Sergio Verdugo. La vida te da sorpresa, sorpresa te da... Bueno, pues es viernes de música, tenemos un invitado muy querido que ha traído Juan Arturo Brennan, que nos va a platicar de un acontecimiento que cumple medio siglo, Rafa. 50 años de la Olimpiada Cultural en México y el jazz estuvo presente. Pablo Prieto está con Juan Arturo Brennan. Y Juan Arturo Brennan, que soy yo, está con Pablo Prieto. Eso de que lo traje yo es un decir. Gracias a Rafa y a Laura está Pablo aquí y me da mucho gusto. Pablo Prieto es baterista, sí, especialista en el ámbito del jazz, director musical, egresado de la Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, ha tocado en festivales por doquier aquí en México y en el extranjero. Recuerdo de lo que he visto de él, Montreal, Quebec, ¿qué otros lugares rápidamente? Estados Unidos, Centro, Sudamérica, España, Francia. Bien, entonces gran actividad. Así es. La razón por la que trajimos hoy aquí a Pablo Prieto es la siguiente, ya lo mencionó Rafa, ya lo mencionó Laura a la entrada. En efecto, tengo la impresión de que los Juegos Olímpicos de México fueron los primeros que tuvieron alrededor de los deportes un enorme y muy completo programa cultural. ¿Es cierto? ¿Fueron los primeros? Así es. Fue el programa cultural más grande que ha habido en cualquiera de las otras Olimpiadas, que comenzó el 19 de enero y terminó el 31 de diciembre de ese año, 1968. Muy importante lo que acaba de decir Pablo, es importante la fecha, 1968. Estamos conmemorando un año que fue realmente singular en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo contracultural, y quizás estés de acuerdo conmigo, Pablo, en que si bien hubo 68 por todo el mundo, Ciudad de México, París y Praga fueron como los núcleos de todo ese fermento, ¿no? Así es. Vino un contingente importante de jazzistas ese año, nomás para que nuestro público, sobre todo los que todavía no habían nacido, como yo... ¿De qué te ríes, Rafael? Recuerden y oigan nombres espectaculares. ¿Quiénes vinieron, por ejemplo? Bueno, estuvo en mayo Dave Brubeck, con Jerry Mulligan, un cuarteto nuevo, llano con Paul Desmond. Estuvo George Wein y los Newport All Stars. Estuvo Harry Mann. Estuvo Cannonball Adderley, que venía de incógnito por ahí, Miles Davis, pero no tocó Miles, solamente venía de vacaciones acompañando a Cannonball porque quería ver tocar a Sawinul. Y estuvo Woody Herman. Esto fue en mayo. Después y en los meses subsecuentes siguieron viniendo personajes importantes. Estuvo en julio los Swingle Singers. En agosto estuvo Jack Lussier Trio, fabuloso.
Y en diciembre cerró Duke Ellington dentro de los artistas del Festival Internacional de las Artes de la Olimpiada Cultural. Es decir, un festival de jazz que tiene esos nombres que acaba de mencionar Pablo, en el orden en que sean, y que cierra con Edward Kennedy Duke Ellington, no puede ser sino un super festival. Ahora, lo importante, Pablo, es que tú has estado investigando un poco o un mucho al respecto de esta explosión de jazz que hubo en el 68, ¿sí? Lo que me interesaría que nos narres o que nos digas brevemente es tu punto de vista sobre qué dejó, no en el ámbito de que estos jazzistas enormes hayan fermentado o fomentado algo en el ámbito de la creación, sino en la creación de públicos, en una expectativa de un público mexicano que no estaba acostumbrado a esa cantidad de nivel de jazz, ¿qué dejó de entonces y hasta la fecha esa presencia jazzística formidable? Así es, mucho se le debe al cuarteto de Dave Brubeck, que ya había estado viniendo. De hecho, es el jazzista que más veces nos ha visitado en la Ciudad de México. Y yo creo que lo que dejó es que las autoridades que estaban reticentes a los espectáculos de origen americano, de jazz y de rock, se dieron cuenta que había un público. Se dieron cuenta que había un público y eso hizo una apertura cultural que, bueno, fue un precedente en México, ¿no? Hoy en día, mirando en retrospectiva, que es muy fácil mirar en retrospectiva porque ya tiene uno todos los datos, uno diría, qué fácil, deben haberse súper mega llenado todos esos conciertos de jazz. ¿Qué sabemos al respecto? ¿Sí generaron llenos y portazos y multitudes o pasó un poco desapercibido? ¿Qué pasó históricamente? Bueno, no, sí hubo llenos, hubo muchos recitales con precios populares. De hecho, algunos grupos grabaron sus discos aquí en México. ¿Nos muestras ese? Este disco que es Jerry Mulligan y Dave Brubeck, compadres. Este disco muestra una colaboración grabada justamente entre el 24 y el 26 de mayo de hace 50 años en la Olimpiada Cultural. Duke Ellington, cuando intervino, también grabó un disco que se llama Duke Ellington Live in México con la suite latinoamericana. Bien, insistiría yo, ¿qué dejó, según las investigaciones que has hecho tú, en el ámbito de que el público mexicano de entonces y las generaciones subsecuentes se hayan puesto exigentes y hayan dicho literalmente a gritos, queremos jazz? Claro, ¿Ocurrió? Ocurrió porque no había jazz en Bellas Artes. Estaba cerradas las puertas al jazz. Y esto obligó, muchas otras cosas. Exactamente. Esto obligó a abrir las puertas de Bellas Artes al jazz. Entonces el público demandó, los productores, los promotores empezaron a demandar y a conseguir gente que viniera a México. Por cierto, Rafael, previa interrupción, tú y yo tenemos un pendiente con el asunto del Nobel que no se va a dar. Cuando lo discutimos el año pasado, yo dije Ismail Kadaré, tú te hiciste loco. Si no es este año, Ismail Kadaré se lo va a ganar en 2019. Vuelvo al jazz. Y tengo una pregunta para ti, Laura, también. Esta investigación que has hecho sobre la explosión de jazz en la Olimpiada Cultural del 68 en México, ¿hacia dónde va? ¿Qué va a producir? ¿En qué forma lo vas a dar a conocer? ¿Qué estás haciendo con ella para que se sepa? Bueno, yo estoy haciendo desde hace un tiempo un homenaje a Dave Brubeck con mi cuarteto, que es un homenaje extendido desde que murió Brubeck. Constantemente estamos renovando repertorio. Voy a estar en Querétaro, voy a estar en Campeche, voy a estar en diferentes lugares promoviendo este cuarteto con esta promoción de la música de Brubeck. En lo personal, para mí es importante marcar que Brubeck, más que un jazzista o un pianista, es un compositor. Muy importante. Hay que hacer el comercial completo. Cuéntanos quiénes son tus cómplices en esta gira Brubeck. Por supuesto. El gran Alejandro Mercado al piano. Ni más ni menos. Federico Hulz en el saxofón tenor y una promesa de un joven contrabajista, Emiliano Coronel. Y estamos haciendo música muy interesante. Brubeck tiene más de 300 composiciones que no se conocen. Entonces estamos tocando un Brubeck que no se conoce en México. Y tú en la batería en medio de todo Así esto. es. ¿Sí? La segunda interrupción, Laura, se habló mucho de los Dodgers, y etcétera, y Fernando Valenzuela. Tú, Rafa, ¿cuál era la pichada favorita de Fernando Valenzuela? El tirabuzón. Gracias, perfectamente bien contestado. Te llevas la bicicleta, Excelente, en efecto, el tirabuzón. Hoy en día, para concluir ya, el jazz goza de buena salud en México, tanto en el ámbito de la composición como en el ámbito de públicos y de que sigan viniendo jazzistas de primerísimo orden aquí. Por supuesto, yo creo que el jazz está en uno de sus mejores momentos y aún falta más. Hay escuelas de jazz, hay gente que está trayendo jazz, hay producciones de jazz que vienen de Nueva York constantemente, cada 2 o 3 meses. De las cuales damos noticia aquí puntualmente. Así es, y soy fan de esas producciones, por supuesto. Entonces hay mucha gente, hay una efervescencia en los jóvenes por la música nueva, diferente, la propuesta inteligente de la música culta. Bien, pues qué bueno que así sea y sobre todo, qué bueno
que en algún momento podamos decir que hay una relación causa-efecto entre la explosión jazzística de la Olimpiada Cultural de México 1968 y lo que ocurre hoy de jazz. Ya se los ha platicado Pablo Prieto, a quien le agradezco muchísimo haber venido. Mil gracias, Pablo, y mucha suerte con la gira Brubeck. Muchas gracias a ustedes también, Rafa, Laura, a todos allá, igualmente, bye bye. Y tenemos para la salida a uno de ellos, Jacques Lussier, el grupo de Jacques Lussier tocando Bach, que fue lo que lo hizo originalmente famoso. Gracias, noticiero el lunes, yo hasta el viernes. Gracias, Pablo. Bye. Gracias.